más o menos la agenda que tenemos determinada para esta noche sería, bueno, la presentación de los presentes y los integrantes de esta comisión, y en este caso don Alfredo, que gustosamente como presidente municipal nos acompaña, y de los miembros de la comisión. Luego hará el profesor Roberto de la Osa de la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas de Costa Rica una introducción y una presentación del doctor Germán Ferro Medina, curador e historiador del Museo del Río Magdalena. Luego una intervención del doctor Germán Ferro Medina, y a lo último de la comisión sería consultas de los integrantes de este cuerpo colegiado. Entonces, esa es más o menos la dinámica de la sesión de ambiente de esta noche. Y los compañeros, tal vez si comenzamos presentándonos para el doctor Ferro y el profesor Roberto de la Osa. Mariana. Bueno, muy buenas noches. Bueno, un gusto conocerlos. Bueno, ya había tenido el placer de conocer a don Roberto. Yo, bueno, trabajo actualmente en la IA para el programa Bandera Azul Ecológica, entonces por ahí había tenido el gusto de por lo menos escucharlo, y también en algunas actividades que lo hemos invitado en la Asociación Movimiento Tiribí Limpio. Y bueno, actualmente soy regidora suplente, entonces mucho gusto, y aquí encantada de estar en esta comisión de ambiente tratando de aportar un poquito. Don Gustavo. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, primero a la Comisión de Ambiente por generar estas iniciativas tan importantes, ¿verdad? Para conocer un poco más acerca de acciones que se generan dentro de nuestro país y fuera de él, ¿verdad? En el caso mío, como bien lo dice Leonardo, lo manifestó en su momento, yo formo parte desde su fundación de la Asociación Movimiento Tiribí Limpio, también soy presidente de otra organización comunal, una Asociación Movimiento Cívico de la Unión, y tuve también la oportunidad de participar en el periodo anterior como regidor y procurar apoyar y generar algunas iniciativas en el campo ambiental. Un gusto, don Germán. Y bueno, don Roberto, ya lo conocí en su momento, participando en uno de los programas de radio junto a Federico y don Javier Durán en su momento. Y de verdad un verdadero placer y un honor que compartir con ustedes en este rato, y esperemos que y así va a ser de mucho provecho. Gracias, Leo. Don Otilio. Buenas noches a todos y Mariana. Un placer igual tenerlos en este conversatorio y bueno, en esta exposición realmente que ustedes nos van a presentar. Realmente un honor, y bueno, muchísimas gracias a nuestro compañero don Leonardo que ha gestionado también este espacio de conversación. Mucho gusto. Bueno, soy regidor, propietario, y bueno, aquí compañero en las luchas ambientales con mis compañeros, sí, claro. Don Alfredo. Buenas noches a todos, compañeros, a las compañeras también. Bueno, creo que Mariana es la que nos acompaña. Acabo de conversar un ratito con don Roberto y realmente es un gusto. Tuvo problemas de comunicación, me parece. Sí, no lo escuché. No se escucha, Alfredo. Estar esta noche contienen bastante. Yo creo que más bien mi tarea como regidor es nos ayudar en todo lo posible, pero sobre todo aprender de ustedes. Hola. Sí, señor presidente. Don Leonardo, ¿me escucha? Ahora sí. Hola.
Es que se le entrecorta. Ya ahora sí me escuchan. Sí, señor. Ahora no. Bueno, y tal vez Hola. ya don Alfredo ya habíamos conversado con don Germán y con don Roberto. Entonces sería la introducción aparte del profesor Roberto de la Osa, de la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas de Costa Rica. Buenas noches nuevamente, profesor. Sí, muchas gracias, Leonardo. Primero, agradecerte la forma con que has acogido la solicitud que te hice verbalmente. Siempre se requiere esa primera persona en los proyectos en la vida. Siempre debe haber alguien que escucha y en ese sentido te estoy muy, muy agradecido. Agradecerle, claro, a toda la Municipalidad de La Unión de que nos haya recibido en esta comisión de ambiente. Por algo se llama el Cantón del Agua, el Cantón de la Unión. Y hoy no quiero extenderme mucho explicando la organización que yo lidero en estos días, que es la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica, pero más bien concentrarme en un tema que considero sería de muchísimo interés para ustedes y de acogerse positivamente, garantizarles que vamos a trabajar incansablemente para llevar esta barca a puerto seguro. Le contaba yo a don Alfredo que por los azares de la vida llegué a conocer al doctor Germán Ferro. Él es antropólogo, historiador, curador, director del Museo del Río Magdalena en Tolima, Colombia. Vive en Bogotá, destacado académico colombiano. Y entonces leí varias de las ideas que él viene trabajando y me llamó una poderosamente la atención. Primero le mandé un correo que no me contestaron y luego digo, bueno, ¿cómo hago para llegarle al doctor Ferro? Finalmente le llegué. Conversé con él y le hice saber el interés que tenía en esta idea de un museo del río. Lo traje virtualmente a través de Skype a un programa, al programa de radio que tiene la Alianza todos los días sábados a las 11 de la mañana, que se llama Para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Y lo invité para que estuviera hoy presente y que sea él el que cuente un poco en vivo la experiencia de esta idea que estamos o vamos a presentar o vamos a trabajar, según sean las circunstancias, ojalá con ustedes. Quiero decirles que yo conozco el esfuerzo de la municipalidad por el parque, indirectamente, porque hay un observatorio ciudadano del agua, que es una de las figuras que trabaja la Alianza, precisamente que se trabaja con el movimiento de Río Limpio de Tiribí. Y ahí yo conocí también a Leonardo y conocí a varios, a don Gustavo, creo que fue, que también estuvo en uno de nuestros programas. Y entonces en ese tiempo me contaron lo que había sido esa finca que ustedes han venido defendiendo y que ya han coronado ese esfuerzo con este parque ambiental municipal, que además me encantan los apellidos porque hace un reconocimiento al ambiente. Y entonces me habían contado que inclusive el ICE había estado ahí, que había dejado algunas maquinarias, otras se las habían llevado. Pero lo que más me interesó es que ahí casi nace el río Tiribí.
Y el río Tiribí nunca se le ha dado la importancia que debería tener, porque es tan o más importante que otros como el Torres, el María Aguilar, aunque estén contaminados. Pero el Tiribí es un río que surte a gran parte de la población de la meseta central de Costa Rica y en donde también una región donde se encuentran los nacimientos y las reservas más importantes de agua. Me decía don Luis Guillermo Brenes, geógrafo y conocedor de las cuencas de Costa Rica, en otro programa. Entonces dije yo, qué interesante, voy a conversar con Leonardo y le voy a exponer esta idea de por qué no acompañar este increíble proyecto del parque ambiental y darle este otro apellido, parque y museo. ¿En qué? Porque el parque es en sí, en su gran mayoría está enfocado como al turismo. Yo estuve leyendo todo el informe que se hizo sobre el estudio que se hizo del terreno. Y ahí hay verdaderamente un aula ambiental para el país, para Curridabat, para Tres Ríos, para San José, para todo el mundo. ¿Por qué? Porque ustedes han sido una comunidad preocupada con el ambiente. Y creo que ese parque ambiental que ustedes han coronado con éxito debería contar con esta figura que vendría a ser la primera en el país. Y es un museo del río que vendría a ser igualmente una luz a favor del río, una señal cultural más de la importancia que revisten estas arterias hídricas para los seres humanos, en este caso, para nosotros los costarricenses. Entonces, le dije al doctor Ferro, mire, usted me acompaña para que usted cuente un poco la experiencia que se ha tenido en Colombia con la idea del museo. Quiero terminar contándoles que el museo, porque ya habrá tiempo de poner todo esto en blanco y negro y conversarlo y digerirlo. Pero en realidad el museo es un aula viva. Es un lugar de encuentro en donde ustedes tienen todos los elementos que se necesitan para que se convierta en esa aula. Tienen la naturaleza, tienen la flora, tienen la fauna, tienen el río, tienen las aves, tienen todo. Verdaderamente en esa propiedad podría haber un museo del río, increíblemente significativo y que sea el río Tiribí. Esto hay que trabajarlo, esto es un camino largo que hay que recorrer. No es una cosa de que montemos una casa y colguemos asuntos de maquinaria que dejó el ICE, no. Tendrá elementos de eso. Ojalá se puedan, que sean vistosos y sean gustosos al ojo del turista y del público y de quien visite. Pero en realidad ese museo va a ser un lugar de encuentro de una nueva cultura, de cómo debemos cuidar la casa en donde vivimos y a la par del río Tiribí. Eso nos va a dar la energía necesaria para que todo esto sea un éxito. Entonces, dicho eso, porque no es hoy tampoco el día para exponer cómo podría hacerse, cómo no podría hacerse, etc. Yo le quiero presentar, aunque ya lo he hecho, al doctor Germán Ferro, que ha sido la persona que ha tenido a su cargo el Museo del Río Magdalena, guardando las proporciones, porque el río Magdalena, como le decía a don Alfredo, es un río que tiene 1.500 kilómetros, que atraviesa tantas poblaciones en donde se convergen tantas culturas, y cuando decimos convergen culturas, hablamos de todo, de música, de comida, de vestido, de maneras de ser, de comportarse, escuelas, colegios, universidades, etc. Entonces la historia es distinta. Pero ustedes tienen también un baúl de asuntos que podría esa finca generar y ser ese taller, esa aula, ese lugar de encuentro para dar inicio a esas juventudes y robustecer los esfuerzos que ya ustedes mismos han iniciado, creando el parque y haciendo una serie de proyectos que les conozco en el campo ambiental. Muchas gracias nuevamente a todos por
recibirme hoy y más bien pasaría al doctor Ferro para que él aprovechemos estos minutos pocos que tenemos para que él converse también sobre el concepto del museo. Bienvenido, doctor Ferro, le agradezco mucho en nombre propio y obviamente que sé que la municipalidad también. Bueno, buenas noches para todos. Roberto, muchas gracias. Tu entusiasmo, tu pasión me ha invitado también a hacerlo con muchísimo gusto. Qué delicia conversar con ustedes, gente de Costa Rica, don Leonardo, don Alfredo y todo su equipo. Tengo un gran honor de transmitirles, de compartir con ustedes lo que ha sido esta experiencia fascinante de construir un museo que fundamentalmente tiene como tarea el restablecimiento del vínculo del río con todos los colombianos. Para eso entonces quiero, como en el poco tiempo de esta conversación, dar algunas ideas claves, unas herramientas, y estaré siempre atento a acompañarlos, a colaborarles en la idea de esta tarea tan importante de construcción de cultura ciudadana. Eso es lo más importante, ¿no? Yo veo que en el proyecto también se habla mucho de un público objetivo llamado turista, pero tenemos que pensar, sería una primera idea, vamos en la dirección a dialogar con un ciudadano, con los ciudadanos, y en la construcción y pedagogía de la cultura ciudadana de compromiso con un territorio, con una región, con un país, ¿no? En ese sentido, también quiero afirmar lo siguiente: los museos son necesarios. Los museos no son un embeleco de las élites o de los imperios que coleccionan cosas, de objetos viejos, como ya lo señalaba Roberto. Los museos son necesarios, ética y política y ambientalmente necesarios para una región, para un país. Entonces estamos hablando desde ese lugar, desde ese compromiso, y sobre todo desde una tarea definitiva y fundamental, que es el trabajo pedagógico. Un museo, ya también lo decía Roberto, es un aula, es lo que en algunos lugares se llama pedagogía expandida, de modo que pensar en un museo es establecer un diálogo para construcción de sensibilidad, para invitar a la reflexión, para invitar al conocimiento a partir de unas estrategias museográficas cargadas de emoción, ¿no? Cargadas de asombro, como siempre cito a Aristóteles, ¿no? Por el asombro empieza el conocimiento. Porque les digo a ustedes, en toda esta retórica, con todo respeto, de toda esta normativa que se construye, de todas estas instituciones con siglas impronunciables, si no tenemos un trabajo de pedagogía que es sensibilidad ciudadana, no es una información enciclopédica, si no construimos una pedagogía con los ciudadanos, entonces las intenciones son vanas para proteger, para conservar, para restaurar, para construir planes de manejo. Esas son las mismas términos, palabras que en todas partes usamos, pero eso es vano, esa tarea, si con eso solo la llenamos de normas. Y lo que hay que hacer primero es una tarea de construcción ciudadana, repito, a través de una tarea pedagógica, y esos son los museos. Estamos distantes de una idea de un museo de cosas exóticas, viejas, raras, originales. Entonces estamos en ese compromiso fundamental que establece un triángulo muy interesante, ¿no? Ahora veo que en la casa que estoy hay un triángulo de espejo, pero un triángulo maravilloso, un triángulo que es el Estado, al que siempre hay que contar, y que muchas veces los académicos, los de un lado u otro, son críticos frente al Estado. La comunidad, que muchas veces no se conoce, es invisible, se habla solo en abstracto, y los académicos, que a veces están muy despistados. Entonces yo creo que
Un museo se construye desde un triángulo de oro, que es comunidad, muy importante la comunidad, Estado y académicos o expertos en la mediación de estos dos escenarios, ¿no? Por otro lado, pues celebro muchísimo esta inquietud que me ha transmitido Roberto, porque para el caso colombiano, que veo cosas muy similares, muy pocas veces pensamos un país desde los ríos. Esa ha sido mi tarea acá en la pedagogía con el país, ¿no? En mi tarea de recorrer a Colombia, de pensarlo, como que los ríos no existieran. Generalmente hay un protagonismo de la montaña. Pero ¿dónde están los ríos? ¿Cuál es ese gran relato que ellos nos cuentan? ¿Cómo pensar un país desde esos grandes cuencas que organizan los territorios, que determinan en muchas partes de lo que ha sido la historia de una civilización, de una cultura, de una demografía, de una ocupación, de una población? Pensar los ríos, y eso se los digo en un modelo más grande, no porque sea mejor, sino más grande por los tamaños de Colombia. Pensar el río Magdalena significa pensar a Colombia. Entonces, las posibilidades de los ríos para constructores de territorio, los ríos son experiencia civilizatoria. Pensar los ríos es un camino muy interesante, es un portal abierto para la comprensión de lo que ha sido la historia de un territorio y de una región y de una cultura o múltiples culturas para el caso del río colombiano que me ocupa. Entonces allí tenemos una tarea urgente, necesaria, en la que se construye, digamos, la tarea museal, y yo los invito, y por eso estoy contento de conversar con ustedes y de transmitirles en lo que esté a mi alcance la maravillosa y apasionante experiencia de construir un museo sobre un río, que al hablar de él no es hablar de una cuenca hidrográfica, de un agua que fluye, sino es pensar el país, como los ríos como elementos estructurantes, como ejes que tejen y arman las regiones, arman las naciones, ¿no? Estamos hablando entonces de museos contemporáneos, ¿no? De museos de sitio, y eso me parece interesante, que fíjense que ustedes hablan de plan de sitio y que tienen un lugar, como ya lo han aquí nombrado, y he tenido oportunidad de observar algunos de lo que ustedes allí han planteado. Entonces los museos son de sitio, y digamos para el caso del Magdalena, pues el museo que está en la población llamada Honda, en la provincia que nosotros llamamos departamentos, en la provincia del Tolima, pues Honda es puerto sobre el río, y el museo es una antigua bodega de puerto a 30 metros donde pasa el río. Entonces, creo que hay una gran oportunidad de los museos de sitio, y que ustedes lo llevan casi desde el nombre, y de estas fincas que hacen posibilidad a la herramienta de los planes, pues veo una oportunidad muy interesante, ¿no? Porque creo también que para el caso colombiano, y estoy casi seguro que para Costa Rica también, hay que construir esos lugares de reflexión y de conocimiento desde las regiones, desde las localidades, no siempre desde el centro, desde la nación, sino hay que poner a hablar a las regiones, en esa diversidad que realmente esta geografía de trópico de la que compartimos, y ustedes que tienen la vertiente pacífica, la vertiente del Caribe y esa meseta central, hay una regionalización que es importante mirarla desde su lugar y tener una voz y un proyecto, como también lo señalaba Roberto, qué interesante, un proyecto piloto que empiece a hablar de los ríos de Costa Rica, a pensarlos y a construir sobre ellos una pedagogía ciudadana. Eso ha sido para Colombia una experiencia, no porque yo la haya orientado, sino una experiencia fascinante de restablecer, repito, el vínculo que tienen los ciudadanos con su río. Para el caso colombiano, en estos días hablaba con una costarricense y yo le dije, bueno, ¿usted qué piensa del río Tibirí? ¿Tibirí? ¿Cuál? ¿Qué? Y me sorprendió, ¿no? Digamos, el olvido
y el desprecio a veces que tenemos por los ríos o su desconocimiento flagrante es la que no nos permite un compromiso de orden ambiental, de orden ético, de orden social, y entonces la tarea tiene que comenzar por lo pedagógico. Insisto en la idea de museo de sitio porque es ahí mismo donde esa pedagogía se construye con una herramienta pedagógica museográfica de abrebocas, pero ahí está el río, ahí están sus ríos, ahí está el río que hay que mirarlo, que la gente pasa y no lo ve porque está muy encañonado y va muy afanada por la ciudad, ¿no? Entonces el museo es educar la sensibilidad de la piel, ¿no? Digo de la piel porque, digamos, en Colombia, donde ese río construyó la nación, la gente de los altiplanos, digamos, de Bogotá, desprecia ese río allá porque esa zona es muy caliente, eso es un calor de los demonios, eso es el infierno, y entonces yo no soy de eso, y no sabe que la ciudad es hija de ese río, que Bogotá pudo ser la capital del virreinato de la Nueva Granada por conectarse con el río y así con el mundo. Entonces, los museos son fundamentalmente conexión, articulación, ¿no? Construcción de lo que yo soy, pero no una pregunta identitaria sobre mirándome el ombligo, sino invita a la pregunta de yo qué soy en conexión con lo otro, en conexión con una región, en conexión con lo que viene más adelante, porque el río es eso, el río va fluyendo y va generando nuevos paisajes, nuevas realidades, nuevas problemáticas. Entonces el río mismo es un relato al que hay que preguntarle a través de todo su curso qué es lo que hemos sido allí, ¿no? ¿Cuál ha sido su papel en nuestra historia? Y esas preguntas creo que son muy favorables y pertinentes para construir un museo, ¿no? Se trata de museos espejo, de museos que son faro, eso es lo que es un museo, que ilumina, digamos, a una comunidad, una reflexión y un conocimiento sobre lo que es. Museos necesarios para mirarnos a nosotros mismos. Hoy lo decía también con el Banco de la República en Colombia, que tiene un desarrollo cultural en el país enorme y que tiene a su cargo el Museo del Oro y muchos otros museos, que el tema no es, y con todo respeto se los digo, no pensar en la obsesión del turista. Por supuesto que venga el turista y el turismo es importante, y más Costa Rica que tiene esa vocación abierta al mundo. Pero tenemos que pensar que los museos son también para mirarnos a nosotros mismos, a los mismos paisanos, como diríamos acá, ¿no? Por supuesto que puede venir cualquier persona a mirarlo, pero es importante mirarnos a nosotros en la tarea esta que digo de reflexión, ¿no? Y no solamente crear museo vitrina hacia afuera, ¿no? Porque generalmente al turista hay como que en cierta manera, sí, o descrestarlo o mostrar algo que nunca ha visto, pero la tarea de los museos es también una tarea hacia adentro. Acá hemos hecho esa tarea con Colombia. Los propios colombianos son los que nos visitan, también extranjeros. Ahí he hablado con Wade Davis sobre un diálogo Río Amazonas, Río Magdalena. Ahí vienen investigadores de primera línea, pero los que nos están visitando y ha colocado al museo en el lugar más importante, como en las plataformas de TripAdvisor, como el lugar más importante de visitar de onda, es porque es importante para todos los grupos universitarios, profesionales, formadores en maestrías, en posgrados de todo tipo, en todas las disciplinas. Es que yo les digo insistentemente, o de manera maravillosa, un río convoca a muchísimas disciplinas. Su capacidad no es un tema exótico, aquí tenemos unas piezas rarísimas del medioevo, no. El río es el lugar de la ingeniería, el lugar del arte, el lugar de los viajeros, el lugar de los antropólogos, de los historiadores, de los entomólogos, de los biólogos, de los arquitectos. Es el lugar que acoge una cantidad de disciplinas que les interesa el río como elemento organizador de lo social, ¿no? Entonces tenemos un tema fabuloso, un tema inspirador,
un tema que conecta muchos aspectos, como también se refería ahora Roberto. Es que yo les doy el ejemplo de Colombia y el Magdalena. El Magdalena es andino y caribeño al mismo tiempo. El río es desierto y páramo, y también tierras cenagosas. El río es de altura y también de tierras bajas, cálidas. Entonces, el río es siempre cambiante. El río es una dinámica que nos invita a cambiar nuestras maneras de entender nuestro lugar, de modo que estamos sobre un tema privilegiado para hacer una tarea pedagógica. Claro, para el caso nuestro yo le preguntaba casi que con angustia a Roberto y también a mis amigos costarricenses. He ido muchas veces a Costa Rica, tengo grandes amigos en Costa Rica y grandes afectos por su país. Uno no se trata de copiar un modelo, pero sí nos sirve de dar luces, ¿no? Si nosotros nos hemos embarcado en una tarea inmensa de ese río que señalaba Roberto de 1.540 kilómetros, pues los ríos de ustedes son de 100, 120 kilómetros máximo, ¿no? Entonces, si aquí con muy pocos recursos, porque el problema no es dinero, eso también quiero insistirles. Bueno, es que aquí había, no, y es una disculpa, y se lo dije yo aquí a la gente de Onda. El tema no es dinero. El tema principal es construir un buen argumento, es construir señalar la importancia de la necesidad de un museo en esta tarea que he señalado, y los recursos llegan. Ahora, en tiempos de pandemia, el museo, quiero decirles con mucho honor y mucha satisfacción, hemos ganado 5 convocatorias, 3 nacionales y 2 internacionales, por presentar un buen argumento de qué es lo que queremos hacer. Y con buen argumento se consigue presupuesto. No es al contrario, a ver plata, a ver qué hacemos, no. Sino yo creo que aquí, desde unas condiciones muy precarias, desde un municipio quebrado como es el de Onda, también corrupto, un municipio atravesado por la guerra, es el corredor de los grupos armados para controlar el acceso a Bogotá. Desde esas situaciones, digamos, muy, muy difíciles, la ciudad necesitaba un museo, fíjense. Ahora también, en tiempos de pandemia, nos ha dado a todos nostalgia de país, aquí seguramente en muchas partes. Bueno, ahora estamos encerrados y ahora vamos a ver qué somos, qué hemos hecho. Vamos al campo, vamos a disfrutar lo que creíamos que lo teníamos a la mano. Entonces hay una coyuntura interesante y creo que una tarea de mirarnos a nosotros es bien legítima, ¿no? Otro aspecto, no sé si tengo mucho más tiempo, Roberto. Sí, me falta muy poquito. Pues decirles Adelante, doctor. Gracias. Un museo, pues, quiero insistir en eso, no es un capricho. Bueno, hablamos de este río que me parece a mí bonito, que es el río de la patria, toda esa retórica a veces, sino un museo es un río de civilización, ¿no? De experiencia civilizatoria. Yo cuando le digo eso a los visitantes, de una vez cambia el panorama, ¿no? Porque entonces estamos hablando de temas mayores, ¿no? Los ríos han sido siempre experiencia de civilización, ¿no? Heródoto hablaba de Egipto, es un don del Nilo, ¿no? Y así los ríos son, desde su experiencia civilizatoria, lugares muy importantes como por el recurso agua, que es comunicación, que sirve esencial para la vida, que es también el agua que baña y irriga un territorio y lo fecunda, que es el lugar de ocupaciones de las poblaciones, que el río es también una río geografía. Yo sí que he aprendido de eso y se lo transmito a la comunidad. Una geografía que no son solamente datos o accidentes geográficos que nos enseñaban en el colegio, sino a través de esa geografía vemos la diversidad en el paisaje, la diversidad en los cambios de nuestros climas tropicales, tiempos de lluvia, tiempos de sequía.
Un río es la construcción de un territorio, la confluencia también de... Un río es territorio y es camino al mismo tiempo, ¿no? Y por eso construye, digamos, lugares de referenciación común. Un río es economía, también la dinámica que va marcando en diferentes tiempos unos desarrollos productivos. Ya lo he visto en el de ustedes, en el Tiribí, hay una clarísima vocación de desarrollo hidroeléctrico, como lo han tenido muchísimos ríos, como lo ha tenido el Magdalena también. Es un río de la gente, ¿no? Yo les digo, si ustedes quieren hacer un museo, ese museo se hace con la gente. Aquí lo hicimos con los pescadores. Un museo de larga tradición pescadora, y entonces el museo no es el agua solamente. Entonces parece que solo a los ambientalistas, a los hidrólogos les interesa el río. No, el río es su gente que habita sus orillas, que hace mal o buenos hábitos con el río, que le han apostado a él y que construyen una cultura fluvial. Entonces estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Que está creando regiones, subregiones. No es la misma el río naciendo que el río en su parte media, que el río cuando ya está entregándole las aguas al mar o a otro río. Entonces tenemos un río de oficios, de saberes, de multiplicidad de manifestaciones y expresiones culturales a la gente hay que mostrársela o preguntarnos cuál es la vocación de ese río. A mí me parece, si yo hablo del Magdalena como un río país, tal vez el Tiribí es un río ciudad. Es el río ciudad, es el río que tiene esa difícil tarea de estar allí, estar enfrentado a una densidad urbana importante y que la gente no lo ve. Eso pasa también acá en Bogotá con el río Bogotá. Nadie lo ve, pasa por ahí, pero como si no existiera. Nosotros tenemos que sensibilizar a la gente en su ojo, en su piel, en su equipamiento de establecer una nueva relación con los ríos, que repito, no es solamente ambiental, es social, es política, es ética. Si aquí las ciénagas, que son tan importantes para el ecosistema, río ciénaga, el hecho de que el río se desborde todos los años, porque todos los años llueve, no es un problema solo ambiental, sino que los ejércitos armados paramilitares, apoyando a las grandes fincas, le cierran los tapones al Magdalena y el Magdalena no tiene dónde desbordarse, dónde entrar a la ciénaga, entonces entra y se lleva a los pueblos. O sea, el río nos invita a pensar una realidad integral, que es donde verdaderamente se reconstruye, donde verdaderamente se establece reparación, conservación, toda esa terminología ambientalista, pero no se puede hacer sin pensar en esa gente que está allí y a las personas que hay que llevar un mensaje pedagógico emocionante, no aburrido, harto, como decimos acá en Colombia, ¿no? Es que a veces nos confundimos con el turista porque pareciera ser que el turista siempre tiene la razón. Eso dice la ley, ¿no? El turista siempre tiene la razón. Pero no, el turista no tiene la razón. Al turista hay que enseñarle. Hay que enseñarle a saber estar, a saber ver, ¿no? Hemos encaprichado al turista de que se sienta como en su casa, yo no sé cuál casa, con todo. Y entonces hemos vuelto a un señor caprichoso que siempre quiere estar bien, ¿no? En el confort. La experiencia nuestra, esa invitación a viajar por el río como metodología, el museo plantea una museografía de viaje, de reconocimiento de la geografía, de repasar la geografía del río. Repasar es una palabra que me encanta, repasar es volver a pasar, ¿no? Repasar. En el colegio el que repasaba era un maqueta, es una persona mal estudiante, pero no, todos los colombianos tenemos que repasar, volver a pasar, volver a mirar y entender lo que es ese río, ese rostro, esa gente. Construir respeto a partir de una mirada juiciosa y directa en comunicación con un río. Entonces, pues en ese sentido me parece muy importante pues esa tarea de mirarlo de forma integral y de sin creer que tenemos la verdad a esa persona que nos visita, sea turista o no, hay que construir sobre él una tarea
de sensibilidad, de pedagogía, que yo les digo, en el caso colombiano, yo dicto clase en la Universidad de los Andes de mucho reconocimiento privado, universidad privada donde yo me formé, pero a los dueños de este país que hacen allí un MBA, no saben por dónde va el río Magdalena, no saben entre qué cordilleras va. Entonces yo ya lo tengo claro que el desconocimiento es enorme para gente privilegiada, para gente sencilla, para turistas de chancleta que llamamos acá. Hay que hacer esa tarea de diálogo con las comunidades para poder que ese río se transforme, para cambiar nuestro chip, digamos, mental en relación con él, ¿no? Crear vínculos afectivos. Si enseñamos a la gente a querer el río, porque vemos que ese pescador no es un bruto, ni un negro, ni un pobre, sino que es un hombre que tiene un saber de río, un saber cultural, un conocimiento maravilloso, entonces ha cambiado nuestra actitud y entonces un museo es un museo de construcción de paz tan cara para nuestra realidad colombiana. Fíjense las posibilidades que eso da, ¿no? Entonces dejamos de ser menos irrespetuosos, menos violentos, porque ya conocemos a ese otro por esa relación directa, por ese conocimiento amplio y riquísimo que tiene una cultura de río. El museo, pues se hace con la gente, ¿no? Con los pescadores que son mis amigos, que están allí, que con ellos comentamos y armamos el guión, que se sienten reconocidos, por supuesto, al decirles ustedes son los que saben de este río. Y saber de río no es solamente saber pescar. El saber de río es conocer el ambiente, el paisaje, los recursos, la vegetación, el comportamiento mismo del río, ¿no? Unas maneras de vivir a la que entonces aceptar que somos distintos, y eso pues creo que esa ha sido la tarea de este museo. En cualquier momento, Roberto, Leonardo y todo su equipo podré estar atento a ir, digamos, a más detalles, ¿no? Pero hemos construido un relato bonito de emoción, repito, museos que son experienciales. Ustedes veo que tiene esa finca, tiene ahí todos esos recursos, está el río, hay un conjunto de aspectos en la que integrar un museo transforma una población. Eso, yo vi mucho tiempo en España y vi la transformación que se me escapó este nombre de este pueblo al norte de España, este puerto, ¿cómo es que se llama? De Bilbao, que Bilbao era una ciudad gris, una ciudad, un puerto industrial al norte de España, frío, etcétera, y llega allí un museo, el Guggenheim de Bilbao, con una gran arquitectura, y un museo transforma absolutamente la ciudad. Ese sitio donde no iba nadie en España. O sea, la realidad turística no las quiero negar ni mucho menos a ustedes. No iba nadie, porque solo humo y bueno, un sitio horrible, digamos, o feo al imaginario de los mismos españoles. Ahora es el lugar, uno de los lugares más importantes de destino de España, en razón de que un museo ubicado allí en el lugar que quería él posarse y una ciudad que quería contar su historia industrial de puerto, se convierte en uno de los destinos más importantes de España. El Museo Guggenheim, para que lo miren, lo revisen, una experiencia maravillosa. Y entonces los museos son como pulsares en el cosmos. Ellos van con su luz, y van creciendo, van llenando, van iluminando, ¿no? Al final cada museo es la casa de las musas, ¿no? Esa es la palabra museo, ¿no? Las hijas de Nemósime, las hijas de la memoria. Y entonces ellas están ahí, las artes, la historia, la danza, la poética. Una poética de río es la que tenemos que construir para volver a darle lugar a los ríos y darle la oportunidad que, como diría Roberto, lleguen sanos al mar, ¿no? Creo que esa es entonces la tarea. En Colombia ocurrió lo mismo, ¿no? Este río, este museo ha transformado esta ciudad. En Colombia, como en muchas otras partes, hay siempre los mismos lugares donde va todo el mundo. Y ahora hemos revertido un poco eso.
Honda se ha convertido, lo tengo que decir con toda tranquilidad, en un sitio de referencia, en un sitio de turismo cultural, con esa vocación de allá hay un museo del río Magdalena, y con eso el río empieza a estar en las gentes, en las preocupaciones de las personas. Ahora tenemos muchos documentalistas, muchos intereses sobre el río. El río se ha vuelto de nuevo un lugar, digamos, importante en la vida de los colombianos, y creo que en buena parte lo ha hecho el museo. Entonces, pues qué bonito contarles esto, y lo que tenemos mucho por aprender, mucho por seguir trabajando, pero lo que hemos hecho me siento orgulloso de hacerlo. Por supuesto, es un trabajo de un equipo, es un trabajo hecho con las uñas, pero como dice un amigo, con las uñas limpias, y desde allí, con pasión y rigor, construimos país. Muchas gracias por escucharme. No, muchas gracias a usted, doctor Ferro. Francamente, muy agradecido por su intervención. Realmente, a quienes nos emociona el tema del río, el tema de lo que significa, no solamente como dotación de recursos hídricos, sino por en nuestro caso, como proveedor de agua, como proveedor de riqueza ambiental, y como cuando conocí, el profesor lo conocí desde hace mucho tiempo, pero cuando sí este concepto de Museo del Río, el cómo, tal como usted indica, a lo largo del río se van dando diferentes vivencias y va cambiando durante su trayecto, y cómo construir esa historia, que para la historia, digamos acá, por aterrizarlo a nuestro país, no es lo mismo el río Tiribí de la gente de Dulcenombre de la Unión al río Tiribí de Desamparados, al río Tiribí que va a desembocar. O sea, cada pueblo tiene su vivencia, tiene su historia con respecto al río. O Eso sea, es muy interesante, Leonardo. Perdona que lo interrumpa, pero para un diálogo aquí también tenemos el Alto, Medio y Bajo Magdalena. O sea, tenemos muchas historias, momentos distintos de un mismo río. El río de Heráclito, ¿no? El río que a Borges le fascinaba a Heráclito pensar, ¿no? Vamos siendo distintos en cada momento, y bueno, tú me cuentas eso, me parece que es un tema muy valioso para pensar el río desde allí. y bueno, a los compañeros, bueno, se nos integró también don Ricardo Laurent, que es el gestor ambiental de la Municipalidad de La Unión. Y por si tienen consultas para el doctor Ferro, compañeros. Sí, si hay alguna pregunta, alguna inquietud, con mucho gusto. Bueno, ya que no... Don Leonardo. ¿Quién me levanta la mano? Don Alfredo, adelante. Yo. Adelante, don Alfredo. Gracias. En realidad muy gratamente impresionado con la motivación que esta noche nos hace don Germán. Es de agradecer realmente que haya tomado su tiempo para compartir con nosotros. Voy a parafrasear un poquito toda esa exposición diciendo que los ríos construyen las ciudades y ahora las ciudades destruyen los ríos. Y creo que hay que cambiar esa mentalidad. Me parece que ese concepto que hoy nos da don Germán es un reto para nosotros, es comenzar a construir ese museo del que se habla, y estoy seguro que en el caso nuestro no es uno sino tres. Por eso estamos en la ciudad de Tres Ríos, y yo creo que el reto es mayor, pero entre más gracias a las personas. Así que, don Germán y don Roberto, muchas gracias por compartir con nosotros esta noche. Y esperamos que sea
el comienzo, un compromiso que algunos de los y que otros que no hemos estado tal vez tan involucrados. Así que muchas gracias, don Germán, y muchas gracias, don Roberto. Bueno, Alfredo, con mucho gusto. Quisiera aprovechar también, por eso es bonita la conversación que va construyendo pensamiento crítico. De lo de Alfredo, que señala Alfredo, me suscita esa idea, que a veces nos quejamos mucho, ¿no? El gran tema de cofradía de la queja, ¿no? O estar siempre con los problemas. Es cierto que todo el río Magdalena tiene muchísimos problemas, pero a pesar de todos los problemas, el río está vivo, el río quiere seguir viviendo, el río siempre está naciendo, y entonces hay que empezar no solamente para decirle a la gente los problemas, sino también la parte viva del río y ir atacando los problemas. Pero es un camino errado solo mostrar, que eso a veces el discurso ambientalista solo muestra la fatalidad de las cosas, pero el vaso hay que verlo o medio lleno, medio vacío. Y digamos, un río como el de Magdalena, con muchos problemas, también es un río vivo, un río de creación, un río de mundo cultural. Entonces, eso me parece interesante lo que señala Alfredo, ¿no? También hay que mirar a ese río que está vivo y que le debemos disculpas, ¿no? Ha construido la ciudad, ahora la ciudad lo destruye y bueno, hay que reversar eso o pedirle disculpas como se está planeando en Colombia, ¿no? Declararlo víctima y por lo tanto repararlo. ¿Alguien que consulte? Si no, para hacer Gustavo. yo una. ¿Quién me pide Leonardo, la palabra? Don Leonardo, Gustavo, adelante. sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecerle a don Germán y a don Roberto el compartir sus vivencias a nivel nacional y bueno, la experiencia de don Germán en Colombia. La organización, bueno, la Asociación Movimiento Tiribí Limpio, hace ya bastantes años se abocó a buscar esa preservación o esa recuperación del río. Tenemos un privilegio como comunidad del Cantón de La Unión, donde residimos, ya que tenemos el río muy limpio, ¿verdad? En la parte alta. Sin embargo, como es normal, lamentablemente, al cruzar, al acercarse a las ciudades, viene en franco deterioro, ¿verdad? Lamentablemente así es. De nuestro río captamos agua para muchas personas, tanto del cantón como fuera de él. Y nosotros hemos ido trabajando, creo que de manera sostenida para buscar cómo mejorar su condición. Incluso hace unos 6 años tuvimos una posibilidad con un proyecto denominado Removiendo Barreras, financiado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y tuvimos un gran aporte, tanto nuestro como organización, como de la comunidad alrededor del cuerpo de agua, y tuvimos, pensando en todo lo que ha planteado don Germán alrededor del museo, la posibilidad de que la gente compartiera, obtener un diagnóstico de los pobladores cercanos, de qué piensan del río, y así por el estilo generamos algunas actividades de convivio, de compartir con el río, y creo que fue de mucho provecho. Muy recientemente, una iniciativa nacional nos permitió también acercar a la población al río, un proyecto o una actividad denominada picnic en el río. Nos permitió acercar a la gente al río, poder compartir con ellos todas las inquietudes, y esas cosas suman. Pero definitivamente este proyecto o esta realidad que ya tiene Colombia con el río Magdalena nos permite también, por lo menos en el caso mío, estoy seguro que en el de Mariana y el de Leonardo, no solo replantearnos, sino también motivarnos a seguir adelante. Tenemos ese privilegio de contar, aparte de que el río está bastante limpio en la parte alta y se aprovecha como recurso para abastecer a las poblaciones, también contamos con esa propiedad, ese terreno municipal, ¿verdad? Que es una gran ventaja, donde tenemos, como lo dijo don Roberto al principio, tenemos todas las condiciones para poder plantear y replantear un museo como don Germán lo propone y lo ha estado trabajando en Colombia.
Y entonces, de verdad, para mí ha sido inspirador y motivador este encuentro el día de hoy. Y sé que hay mucho por hacer, hay mucho trabajo, no es fácil, y ustedes lo saben muy bien, los que trabajamos como voluntarios, a veces nos agüevamos, como decimos en Costa Rica, nos desmotivamos, este rato de compartir con ustedes, por lo menos en el caso mío, disculpen, en el caso mío ha sido motivador e inspirador. Entonces, de verdad, muchas gracias y esperamos que con el aporte municipal podamos seguir en este camino para buscar ir trabajando en esas metas como lo es este planteamiento que está haciendo don Germán y que me parece muy, muy interesante. Muchas gracias a todos por esta oportunidad. Bueno, a ti, Gustavo, también por tus palabras. Don Por tu Otilio. entusiasmo. Don Germán, muchísimas gracias por toda la presentación que nos hizo. Realmente nosotros vivimos en un cantón, no sé cómo le llamarán en Colombia, ¿verdad? A estos sectores más locales. Nosotros vivimos en un cantón que tiene la particularidad de tener los pocos bosques que quedan en el sector central, digamos, donde están las principales ciudades de Costa Rica. El Cantón de la Unión es uno de los cantones más verdes. Tenemos evidentemente problemáticas ambientales que pasan por el tema urbano y gran parte es la conservación que se tiene que dar con mayor fuerza en los cerros, precisamente aledaños o más bien en las partes altas precisamente del cantón y que protegen precisamente las zonas fluviales que nos abastecen de agua. Y bueno, la idea de crear un museo tal y desde el concepto que usted nos trae, realmente es un museo vivo, ¿verdad? No es un museo, como usted dijo, de coleccionistas imperiales, ¿verdad? Es que realmente es una vivencia y es una vivencia donde la ciudadanía tiene que participar de lleno, ¿verdad? Y en ese sentido tiene que haber una gran creatividad, como usted mencionó, de parte de las instituciones de gobierno local y de gobierno nacional, precisamente para ver cómo se da esa participación activa y cómo se crean los espacios, ¿verdad?, de participación, pero también una cosa muy importante, cómo se dan los espacios educativos para que esa ciudadanía se active, porque sí, para el caso costarricense, yo sé que en Colombia, por todas, digamos, las situaciones de conflicto, hay muchas cosas más bien mucha de la dinámica precisamente ciudadana se activa por toda la situación vivida, digamos, en la parte conflictiva militar, ¿verdad? Y que se ha dado a lo largo de la historia. En Costa Rica no hemos tenido eso. Tal vez hay un adormecimiento en Costa Rica por un estado bastante paternalista incluso, ¿verdad? Pero es un reto que tenemos en nuestro país también respecto a esa activación de la ciudadanía y una mayor participación de tal en procesos como esto, un museo viviente, ¿verdad? Muchísimas gracias, don Germán. Bueno, también de acuerdo con tu planteamiento. Don Germán, cuando se tocó la posibilidad, y aquí me sale lo periodista, perdón, cuando se tocó la posibilidad, cuando surgió la idea, ¿cómo lo tomaron en el ideario los colombianos? O por lo menos de parte de las primeras personas que usted les dio la idea o surgió la idea. ¿Cómo lo tomaron ellos? El museo yo lo retomé de un antiguo museo que había ahí, un museo como de colegio, de animales disecados, ya vetusto, ¿no? Estaba a punto de morir y la experiencia, digamos, fue como de resucitar ese museo con un nuevo guión, nueva museografía y sobre todo investigación. Me da la oportunidad para decirte eso y a toda la mesa que conversa hoy. Un museo se hace, detrás de ello hay una tarea investigativa, ¿no? Investigación, 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 ¿no? Que es lo que me invitó a hacer la curaduría
largos años de conocer el río, su gente, sus regiones. Por lo tanto, un museo no se hace con buenas intenciones, como diría Paul Eluard, con las mejores intenciones se han escrito los peores poemas, ¿no? Entonces, hay que construir una buena investigación, y cuando yo retomé este proyecto apasionante, había mucho escepticismo, en concreto a tu pregunta. La gente propia de la localidad, como que eso no va a funcionar, no hay plata, muy descreída y muy escéptica, y seguramente con razón, ¿no? Pero yo creo que los indígenas me enseñaron, amazónicos, el pensamiento es actuante, ¿no? Se piensa y se construye y se hace, y bueno, frente a la realización, frente al convencimiento y un buen argumento, como señalaba antes, poco a poco la gente se fue involucrando, se dio cuenta que no era mentiras, que no era paja, como decimos aquí, o pura carreta, sino que en realidad ahí estaba el museo. El dinero está y hay que saberlo buscar, invitar a organizaciones que están. Vivimos ahora un momento interesante porque la pandemia mostró que los museos sí que eran bien importantes, ¿no? Que alimentaban el espíritu y nuestra condición de seres humanos, ¿no? Y quisimos ver el arte y nos quisimos ver virtualmente el Louvre y pasar por el Guggenheim, etcétera, el MoMA. Entonces, probar eso, que allí se podría mostrar ahí, que era un lugar también favorable para el municipio, para la población de Honda, donde empezaron a llegar mucha gente y también a consumir, pues, hoteles, restaurantes, y la gente ahora se siente orgullosa de su museo, ¿no? Pero claro, al principio mucho escepticismo porque nadie lo creía, porque cuesta trabajo comenzar, pero la tarea es tan necesaria, tan urgente y tan apasionante, digamos, en mi convencimiento de antropólogo, de ver la potencia de un río que nos habla con toda su riqueza cultural, que había que hacer algo con ello, y entonces perseveramos, ¿no? Con mucha voluntad. Yo trabajo en la dirección del museo de manera voluntaria, y sin embargo hay muchas retribuciones y se consiguen recursos en razón de un proyecto bien planteado. Que ese es el desafío que tendrán ustedes poco a poco, pero irlo consolidando y con todas las potencialidades que tienen de un lugar, de una casa, de una memoria, de algunos elementos de cultura industrial, de paisaje, de bosques, como se llaman ahora, pues tienen los elementos para comenzar, ¿no? Esa tarea para activar, como decía la intervención anterior, para activar esa ciudadanía, ¿no? De un trabajo conjunto. Muy peligroso los museos que llegan en paracaídas, ¿no? Y que caen ahí al museo todo listo, sino en trabajo con la gente, en discusión, donde no importa tanto las piezas, reitero eso. No, es que no tenemos nada, ¿dónde está la colección del rico que se la compró toda? En México está un museo que es de ese señor, el hombre más rico del mundo, en fin, ¿no? El de la telefonía. Tiene un museo espectacular, un edificio espectacular, etc. Y el edificio, con todo respeto, es pésimo, ¿no? No tiene guión, tiene todo el dinero del mundo, es el hombre más rico. Se me olvidó el nombre del señor. Carlos Slim. Eso, Carlos Slim, ¿no? Que yo hasta le mandé un mensajito, le dije, oye, yo le hago un buen museo, ¿no? Y porque tenía toda la plata del mundo, y no, tiene todo el dinero, y el museo es una colección de un rico, casi como un mafioso, como gusto de mafioso, ¿no? Ahí no hay guión, ahí no hay pasión, no hay trabajo con la gente, sin el gusto de tener plata para comprar copias de Rodin y cosas de ese estilo. Entonces el problema no son, porque a veces con mucho dinero se hacen cosas horribles, sino el rigor, la investigación y la pasión y el compromiso con un país, con una región, en este caso con la Unión, con las ciudades anexas, con Cartago, con San José. Y no es necesario piezas. No es que todavía no. Poco a poco lo que se cuenta es un relato del río, y hay muchos soportes museográficos. En el museo todo se puede tocar. Es un museo que no es de policía, ¿no? Que no toque, como no. Aquí la gente puede tocar, vivir la experiencia, coger el timón del barco, caminar. Creo que se necesitan esos espacios menos vigilados,
y más emocionantes para la gente. Y eso va poco a poco construyéndose, ¿no? No es de un momento a otro. Tiene la palabra la regidora Mariana Barquero. Muchas gracias, Leo. Bueno, no, primeramente asombrada, muy motivada, emocionada también de verdad de ver el gran trabajo y esfuerzo que han realizado. Me parece que es una buena también idea para poder optar, ¿verdad? Para aquí en nuestro cantón. En realidad la estrategia, ¿verdad? Como lo mencionabas de ese triángulo, en cuanto a lo que es la ciudadanía, la parte política, como los gobiernos, en este caso el gobierno local, y también ¿verdad? La parte profesional y técnica, es importantísima para generar y desarrollar estos proyectos. A mí en lo personal me parece que debemos con esos proyectos generan ese enamoramiento a lo que una vez, ¿verdad? En los tiempos decíamos, ay, es que mi abuelo cuando iba a las posas, cuando íbamos a disfrutar en familia, y que ya no, ¿verdad? Y ahora, sinceramente, estos ríos urbanos son completamente un basurero, ¿verdad? Así muchísimo, lastimosamente lo ven las personas. Entonces, volver con esta idea de tener un museo vivo, me parece que puede generar esa proyección de volver de nuevo a enamorarnos, y yo creo que al nosotros enamorarnos y querer, protegemos, ¿verdad? También. Entonces, me parece que ha sido muy inspirador definitivamente este proyecto, y ojalá por lo menos me parece que desde la organización Movimiento Tiribí Limpio también podemos tomar ideas, como dice don Gustavo, para seguir creciendo, porque a veces sí uno se desmotiva, pero saber que hay en otros lugares también estas iniciativas en ríos que generan tantísimo a las comunidades y a las poblaciones, sería muy importante poder tomarlas como ejemplo, ¿verdad? Como dicen, poder moldearnos a nuestro cantón, a nuestras necesidades, y poder de verdad generar, ojalá ejecutar, ¿verdad? No quedarnos solo con la idea, sino generar una acción real y poder ejecutar ese proyecto. Y lo importante es eso, ¿verdad? Que decías también del valor económico, ¿verdad? Que no, a veces un esfuerzo pequeño, con lo que tengamos a mano, podemos generar iniciativas para generar poder participar, ¿verdad? En proyectos que podemos generar presupuesto para poder hacerlo realidad. Entonces, realmente muy emocionada, muy motivada, y también felicitarlos a ustedes por este hermoso proyecto que tienen en Colombia. Muy bien, Mariana, muchas gracias. Un pequeño comentario, Mariana, de cositas maravillosas que se van quedando ahí en el tintero. Tú te referías a lo que el abuelo comentaba, en fin, los ríos son una mina enorme de tradición oral. ¿En dónde es que está la historia del río? La tiene la gente, ¿no? No hay grandes temas, no es el gran tema importante, entonces tal vez no hay mucho escrito, pero hay una riquísima tradición oral que viaja por el río, muy rica en folclore, muy rica en memoria, muy rica en mitos. Esa ha sido una de las fuentes fundamentales para el museo también, la riquísima tradición oral que la tienen ahí, la tienen los abuelos, que hay que contarla, y es parte de la investigación que se hace para empezar a remontar el río en su memoria. Roberto. Bueno, pienso que ha sido una noche especial, y yo estaba seguro de que lo iba a hacer. Conozco el mensaje, conozco el contenido de nuestro invitado de hoy. Ahora lo que queda, pienso yo, es, don Alfredo, que nos den pelota, que realmente la municipalidad, que ustedes acojan con beneplácito esta idea y nos permitan comenzar a trabajarla y desarrollarla, pero que desde un principio cuente con ese aval de este cuerpo de la municipalidad, porque eso va a ayudar mucho a que varias cosas se puedan conseguir para iniciar este camino. Que no se quede, digamos, si ustedes
han podido relacionar la charla de hoy con lo que es el parque ambiental, yo lo he podido hacer rapidísimamente. Creo que es manos a la obra, como dicen los que les gusta el fútbol, a lo que vinimos. Y entonces, indíquenos ustedes cómo podemos hacer para que oficialmente ustedes le den el banderazo a esta idea y se pueda comenzar a trabajar en el proyecto. Eso sería de una enorme contribución para el concepto mismo. Así que, don Alfredo, ahora la bola está del lado de ustedes. Si ustedes la consideran oportuna, la consideran convincente, yo estoy convencido. Y yo voy a mover tierra y mar para que de ustedes darle ese banderazo, esto se lleve a la realidad. Así que los insto a todos a que ojalá nos apoyen y oficialmente nos den ese aval para comenzar. Bueno, profesor, nuevamente, por lo menos de parte de este regidor y sé que de varios compañeros, Otilio, ¿usted tiene levantada la mano o la dejó el regidor Otilio Núñez? Seguro se le quedó pegada la mano, levantada. De parte de este regidor y tengo la certeza de que los miembros de esta comisión tomaremos la iniciativa, la elevaremos al Consejo Municipal y les estaremos comunicando de lo que defina ya el órgano colegiado, el Consejo Municipal. De mi parte, totalmente casado con el proyecto, como le digo, de parte, diría que casi la totalidad de los que integramos esta comisión y la elevaremos a quien compete y se lo estaremos comunicando. He estado leyendo las páginas del Museo Magdalena, por lo menos lo que veo en web. He estado tratando de investigar más, de leer más. Estaré tocando las puertas del profesor para también alimentarme con más contenido sobre el tema. Mucho gusto. Y sí, tengan seguro de que lo vamos a plantear. O sea, lo vamos a plantear y no en el mediano ni el largo plazo, sino en el corto plazo. El proyecto de Parque Ambiental Municipal Río Tiribí surge, y se lo comenté en su momento al profesor de la OSA, a raíz de que durante años casi la totalidad de la finca realmente ha estado a la libre. Es un terreno que, si bien es cierto es municipal, no cuenta o no ha contado con la seguridad necesaria, en donde se ha dado vandalismo, en donde se da vandalismo, en donde se dan asaltos los fines de semana. O sea que tiene su propia problemática y que consta Gustavo Ortiz y a otros compañeros asociados del movimiento Tiribí Limpio. Hemos estado para que se dote de seguridad, para que se vaya pensando en la gestión anterior. Se logró el plan de sitio, que ya es un avance, ya por lo menos un contenido académico que permite determinar algo más sobre el contexto de la finca municipal Los Lotes, hoy Parque Ambiental Municipal Río Tiribí. O sea, estamos en esa tarea de ver cómo damos contenido para que en el corto plazo cuente con seguridad a pie, porque hay varios caminos o en un vehículo o un cuadraciclo, para que la gente que llegue a conocer el río también tenga la seguridad que no le vayan a robar la bicicleta o no los vayan a asaltar, porque en eso también tenemos que pensar. Actualmente, como les dije, ahora empezando esta intervención de la totalidad de la finca, que son más de 270 hectáreas, más de 200 hectáreas, si acaso tienen seguridad una caseta al inicio de la entrada de la parte baja y la planta de donde se toma el agua. Todo el resto de la finca está
prácticamente a la libre. Y desde hace varios años, a través de organizaciones ambientalistas del cantón, estamos gestionando lo que es al menos una caseta en la parte alta de la entrada que llamamos el pisote, para poder dar mayor seguridad a la gente que visita. Y ir planteando, lástima, que el ICE en su momento, una institución del país, derribó varias estructuras antiguas que habían, que eran de los principios de la electricidad en este país, o sea, que tenían un contenido histórico que uno piensa y uno dice, ¿cómo es posible que gente de una institución tan poderosa económicamente en este país como el ICE destruyera 2 plantas hidroeléctricas, que dejara abandonada una casa que perfectamente hubiese sido posible ahí hacer charlas? O sea, fue desmantelada totalmente esa casa, y que aún a hoy estamos gestionando desde el gobierno local para que se dote de seguridad, al menos para dar seguridad a la misma gente que los fines de semana por costumbre les gusta ir a visitar las cataratas o ir a visitar el mismo río o la riqueza en biodiversidad que hay. Me pide la palabra don Gustavo Ortiz. Gracias, Leonardo. Además de todo lo que estás comentando y lo que hemos vivido a través del tiempo, sentimos un especial cariño por la finca y hemos hecho, considero yo, un trabajo sostenido a través del tiempo y hemos buscado generar cambios a nivel de esta finca a través de la misma municipalidad. Pero sí es importante, considero, destacar que para que este proyecto del museo en Tiribí se pueda lograr, no podemos depender solamente de las instituciones. Por ahí, aquí en el cantón tenemos acueductos alcantarillados, por supuesto, el gobierno local, pero así ha sido la historia nuestra como organizaciones, ¿verdad? No nos quedamos esperando de brazos cruzados para que el gobierno, en este caso la municipalidad, haga lo que uno cree que le corresponde, sino hemos sido promotores de cambio, ¿verdad? Por ahí lo decían ustedes, generadores de acción, no solo quejarnos, sino propiciar acción y disponernos a la disposición de las instituciones para colaborar en lo que esté a nuestro alcance. Entonces yo creo que esa línea, por lo menos es mi parecer, debemos seguirla dando para que las organizaciones, los grupos que hemos estado en pie en esta lucha, sigamos generando actividades y presionando, si vale el término, a las instituciones competentes para que estas cosas se realicen, ¿verdad? Entonces, pero simplemente no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando a que las cosas se hagan. Hay que generar esas acciones y yo creo que ese va a seguir siendo nuestro norte en este y muchos proyectos en defensa del ambiente y específicamente en este caso de esta finca tan importante y tan valiosa que tiene nuestro cantón. Muchas gracias, Leo. Y de nuevo agradecerles a don Germán y a don Roberto por su participación. Bueno, agradecerle a don Germán nuevamente. Lo estaré contactando, o sea, téngalo por seguro que estaremos en contacto. Gracias al profesor don Roberto de la OSA por haberme dado su contacto. Francamente, a quienes hemos metido, hemos estado en esto del tema del río, en el caso de Gustavo y Mariana y muchos más, durante muchos años desde el voluntariado y en esta coyuntura actualmente, en mi caso como regidor municipal, pero estuve del otro lado también y sabemos lo que cuesta y por eso estamos tratando de dar la lucha para que se concreten las cosas. Entonces agradecerle a don Germán su tiempo. Ojalá que tengamos la oportunidad de escucharlo nuevamente en otra oportunidad y muchísimas gracias. No, para mí ha sido un gusto enorme. Les agradezco a ustedes la invitación, Leonardo, Roberto, Alfredo y toda la Municipalidad de La Unión. Estoy aquí para servirles. Ha sido un placer enorme compartir con ustedes y estaré atento a sus inquietudes, a sus preguntas y reitero, ha sido un gusto enorme tener este diálogo y compartir con ustedes. Muchas gracias.
Roberto, que esté muy bien y que pasen buena noche, y a todos ustedes. Muchas gracias, muy amable. Buenas noches, muchas gracias. Compañeros, ¿quiénes quedamos en la comisión? Bueno, voy a parar la... Yo estoy acá. ¿Sería posible, Leonardo, que nos enviaran la grabación? Sí, claro, claro, profesor. Lo único es que habría Ok, que... ok. Y muchas gracias a todos.